Muy buenas tardes. En la jornada de hoy, tertulia sobre filosofía de la ciencia. ¿Qué es? Es un espacio de diálogo y conversación virtual en la cual se habla sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo puede participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nos encontramos todos los miércoles de 3 a 5 pm hora colombiana. Quienes deseen obtener mayor información al respecto pueden contactar a Luis Francisco Ochoa a través de su correo lochoar@unbosque.edu.co o contactar a Astrid Bastidas a través de su correo bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy, entonces, vamos a tomar en cuenta ya la temática titulada Prácticas clasificatorias desde la filosofía de la ciencia entre metafísica y epistemología. Este es un artículo elaborado por la doctora Alba Amilburu Martínez, quien es profesora del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País Vasco, quien trabaja en líneas de investigación como prácticas clasificatorias, géneros naturales, la cuestión acerca de la definición de vida. Sus publicaciones recientes tienen que ver con metafísica naturalizada, géneros naturales en consonancia con la práctica científica, en la revista Internacional de Filosofía, junto con el doctor Saborino en un texto sobre debate actual sobre géneros naturales desde una perspectiva lukeana. Y aparece pues hay más datos específicos del artículo. Como tal, entonces, para dar inicio a nuestra conversación, también decir que entonces que este tema tiene que ver con que la teoría planteada por Reydon analiza, luego si Francisco nos puede dar un poquito de algo sobre el personaje de Reydon, que no tengo más información, analiza el debate actual sobre géneros naturales e identifica como tal dos corrientes, una que es la denominada aproximación metafísica y otra aproximación epistemológica, a través de las cuales pues se interpreta y aborda un mismo problema de manera distinta. Después de que se hace el examen de forma crítica de algunos aspectos polémicos de la propuesta que hace Reydon, se presenta pues un análisis interpretativo en donde se recogen y se desarrollan aspectos de esta propuesta, introduciendo pues nuevos elementos por parte de la doctora a fin de revisar esas limitaciones, pero también como salvando lo que se considera como válido o significativo en este proceso. Dice entonces que como autores defienden que entender la discusión filosófica sobre géneros naturales en los términos de ese nuevo análisis pues permitirá o facilitará la comprensión y caracterización de muchos de estos aspectos que son controvertidos dentro del mismo documento, pues se hace la controversia. Y esto también nos permite recuperar algunas discusiones o argumentos que en otras tertulias hemos tenido con respecto a la precisión conceptual, a la visión metafísica, a las perspectivas epistémicas frente a fenómenos de investigación, pero ahora vistos desde la categoría que son planteados aquí en este artículo, que tiene que ver con específicamente con las prácticas clasificatorias.
Entonces cedo la palabra a Luis Francisco. Bien, yo considero que como el tema es de tipo técnico, es necesario que se pueda inicialmente hacer una aproximación a varias ideas y conceptos que se están manejando aquí dentro del texto. La referencia parece ser que es un autor un poco oscuro, T. Raydon, eh, del cual pues no hay mayor información, que es uno de los autores dentro de los cuales pues cita su obra Natural Kind Theory as a Tool for Philosophers of Science. Eh, Clases de teoría natural como una herramienta para filósofos de la ciencia. Es una publicación que se encuentra en M. Suárez y Dorato, en Reddit, que son editores de EPSA, en una publicación de Springer, en un artículo que va de la 245 a la 254. En su momento podríamos buscar ese documento. Pero el asunto de las clases naturales está vinculado con la capacidad que tienen los científicos de formar conjuntos o clases de objetos para investigar. Entonces, a lo que se refiere Raydon, tiene que ver con dos principios. Un principio que él denomina metafísico, que a mi parecer, en mi juicio, es un poco impreciso, y el otro, el epistemológico. Entonces vamos a ir poco a poco haciendo la disgregación de los conceptos. Primero que todo, ¿qué se entiende por lo metafísico desde la perspectiva de Raydon? ¿Cómo es que lo acerca? Para ello hay que entender el concepto de metafísica. En general, metafísica es una rama de la filosofía en general que estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y los principios fundamentales de lo que se concibe como la realidad o el mundo, pues llamémoslo así. Esto incluye la clarificación y la investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que los seres humanos comprendemos el mundo, tales como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo, espacio. Y con estos elementos, pues, como componentes de la llamada metafísica general, pues uno entiende que es como la configuración de lo que llamamos mundo. Cuando hacemos ese abordaje, tenemos que trasladarlo para el campo de la ciencia. Resulta que hay otra disciplina que es la ontología. Entonces, la ontología, vamos a ver de qué se trata. Algunos la identifican con la propia metafísica, pero algunos dicen que no, que la ontología es una parte de la metafísica que estudia lo que hay. Entonces pudiéramos decir que el conjunto más general sería la filosofía. Un subconjunto sería la metafísica general y dentro de la metafísica general estaría la ontología. Entonces, ¿la ontología qué hace? Estudia lo que hay, así como las relaciones entre los distintos entes. Por ejemplo, la relación entre lo universal y lo particular, o la relación entre un acto y sus participantes, es decir, quienes actúan dentro de un acto. Los que se dedican a la ontología son los ontólogos, que suelen tratar de determinar cuáles son las categorías o géneros más altos y cómo forman parte de un sistema general de categorías que proporcionan una clasificación abarcadora de todas las entidades.
Cuando estamos hablando ya de esta parte, entonces nos estamos refiriendo justamente al tema del artículo, porque el tema del artículo está hablando justamente de las prácticas de clasificación. Entonces, estas prácticas de clasificación, más que hablar de una metafísica general, está hablando de una parte de la metafísica que es la ontología. Y entonces, en eso, yo trato de hacerle más la precisión a la profesora Alba Amilburu Martínez y, por supuesto, al propio Raydon, en relación a que no es tanto metafísica, sino más ontológica. Porque ¿qué es lo que hace en el caso de las ciencias, la ontología dentro de la ciencia? Es hacer la delimitación, el colocar los límites de los rasgos, atributos, características que tiene un campo de hechos, de fenómenos que vamos a considerar como objetos posibles de estudio e investigación para producir conocimiento. Y en ese sentido, entonces, las prácticas clasificatorias desde la filosofía de la ciencia serían, llamémoslo así, un trazado que va desde la propia ontología, que es la que genera esos límites de los entes dignos de estudiar, y la epistemología, es decir, la rama también de la filosofía de la ciencia que dice cómo hay que abordar metodológicamente esos objetos que han sido delimitados para poder producir conocimiento. La metafísica, entonces, en este caso, que sería la misma ontología de la ciencia, lo que hace es colocar los límites de los llamados objetos de investigación que tendrán unos rasgos, atributos, características, y la epistemología que establecería los métodos o procedimientos con los cuales se pueden estudiar esos rasgos, atributos o características. Espero que con esto se pueda tener un entendimiento mucho mejor de lo que vamos a ir abordando. Entonces, vamos diciendo que la noción de género natural sirve como una herramienta filosófico-científica para reflexionar sobre los métodos que permiten hacer clasificaciones en las ciencias. Por supuesto, no solamente en la ciencia, sino para lo que va más allá de la práctica científica. Tradicionalmente se ha asumido que las categorizaciones o clasificaciones científicas se correspondían con distinciones reales de los fenómenos que estas ciencias analizan. Y cuando decimos distinciones reales es porque originalmente, partiendo desde el sentido común, consideramos que fuera de nuestra conciencia existe un mundo al cual le damos la naturaleza de realidad. Es decir, de que está compuesto de cosas que podemos palpar, coger o percibir. Eso inicialmente, pero después, cuando uno entra en un análisis más profundo, el asunto no es tan sencillo como decir que hay un mundo independiente de la conciencia que está allá y que es accesible. Consecuentemente, los científicos agruparían sus objetos de estudio en clases, es decir, conjuntos, que tienen propiedades objetivas compartidas. Y cuando decimos que tienen esas propiedades objetivas compartidas, es que cualquiera de la comunidad científica admitirá la existencia de esas propiedades entendidas como atributos, rasgos y características que cualquiera de los distintos miembros de un grupo de comunidad de científicos en un campo determinado dice, sí, evidentemente yo evidencio que existe eso que se denomina X propiedad de tal objeto. Y en ese sentido es la agrupación de esas características que hacen los científicos que permiten la clasificación de esos objetos de conocimiento como tales, como dignos de estudiar. Así, la idea misma de clase o de género natural
puede ser interpretada como un fundamento de las prácticas clasificatorias en la ciencia. Y cuando se dice como género natural es porque espontáneamente consideramos que es así al partir de la idea de que existe un mundo independiente de la conciencia de los seres humanos, a partir de nuestro conocimiento cotidiano. Sin embargo, aún a pesar de este lugar central de la idea de género natural en filosofía de la ciencia, no existe un consenso acerca de qué y cómo es un género de este tipo. De hecho, ni siquiera está del todo claro cuál es la diferencia entre los géneros que serían naturales y los géneros no naturales, que de alguna manera pudiéramos decir géneros de tipo artificial. En los últimos años, muchos autores han propuesto diferentes caracterizaciones de lo que se denominaría género natural. Por ejemplo, un autor, Dupré, sugiere que los géneros naturales se distinguen del resto básicamente por razones de tipo pragmático en el ámbito de la investigación científica. Señala que los géneros pueden distinguirse en función de las propiedades, incluyendo aquellas que son útiles desde el punto de vista económico o desde el interés por razones teóricas. Y en ese sentido es que es pragmático, por el tipo de aplicabilidad o de utilidad que le podemos obtener. En una línea muy diferente hay otro autor, en una publicación del año 2007, que es Garvey, quien afirma que los géneros naturales están ahí afuera, como decíamos hace un rato, de manera muy natural, en la naturaleza, en el mundo real, en ese mundo que consideramos que es independiente de nuestra conciencia, puesto que no son imposiciones de nuestra propia conveniencia, ni que ha sido un acuerdo común entre nosotros admitir que existen allá, sino que por la naturaleza misma de la forma como los seres humanos nos conocemos desde el sentido común, consideramos que están ahí. Esta tesis es favorable a una posición que es de carácter realista, yo diría de un realismo apenas ingenuo, no un realismo sofisticado ni crítico, sino un realismo ingenuo, como el de cualquier persona, que va en detrimento de una perspectiva que sería convencionalista, porque existe otro tipo de realismo, que es un realismo de convención, y es cuando un grupo de comunidad científica admite por consenso de que existe un determinado tipo de hecho configurante de realidad, al cual se le va a denominar de tal manera y que tiene tales rasgos, atributos y características, y que por conveniencia se le va a denominar de tal manera y se va a estudiar de determinada manera. Cuando sucede eso, ya no es, llamémoslo así, un rasgo de género natural, sino por consenso, por convención que se hace dentro de una comunidad científica. Y ahí uno ve pues la diferencia entre lo que es el artificial del que es apenas natural, en términos de práctica clasificatoria dentro de la ciencia. Bueno, esta última tesis es favorable a una posición también realista en detrimento, pues, de otras posiciones, pero es un realismo más crítico de tipo convencional. En consonancia con la última tesis, la convencionalista, el autor Ellis en el año 2001 sostuvo que los géneros naturales tienen, dice, esencias reales. Estamos hablando como de el término kantiano del noumeno, cuando habla de esencia, que tiene esencias reales que fijan la identidad de tipo de las instancias que conforman estos géneros. Esto es puro discurso metafísico, porque es que las esencias, de acuerdo con la perspectiva kantiana, corresponden a los noumenos, a las sustancias puras que son inaccesibles, porque los seres humanos solamente podemos percibir lo que está por encima de ello, que son los fenómenos. Entonces, eso es un problema, por ejemplo, en el caso de Ellis, hablar de esencias reales que fijan la identidad dentro de las instancias que conforman los géneros. De la misma manera, Ellis asume que la estructura profunda del mundo
está conformada por leyes y géneros naturales. Indudablemente, pues aquí hay una perspectiva ontológica que es de unos grandes supuestos universales que con alguna idea o razón Reiden lo denomina metafísica. Hay otro autor que es Laporte, en una publicación del año 2004, quien afirma que los géneros naturales son naturales porque tienen un valor explicativo. Valga decirlo, porque nos ayudan a explicar eventos y aspectos relacionados con las instancias que conforman el género natural en cuestión, y es precisamente eso lo que los distingue de otro tipo de géneros. Y por último, vamos a citar otro, que es Boyd, en publicación del año 91 y en otra publicación de 1999, quien entiende que los géneros naturales son agrupaciones homeostáticas de propiedades generadas por mecanismos causales. Ello implicaría una mayor explicación, porque aquí el término de homeostasis por homeostáticas es un concepto que proviene del campo de la biología, que implica como agrupaciones que están en unos equilibrios de propiedades generadas por mecanismos de carácter causal. Entonces, en ese sentido, pues sería de esa manera una primera introducción a este campo de la explicación que estamos haciendo. Muy bien, pues siguiendo con lo que tú estás planteando, lo que lleva a considerar precisamente que las perspectivas son distintas, lo que se hace notable es que hay divergencia en las opiniones entre estos filósofos contemporáneos y hay un profundo pues desacuerdo de fondo en la forma de cómo se entiende la idea de género natural. Estas divergencias pues también quedan a la vista o quedan de relieve a la hora de aplicar la idea de género natural a los casos concretos, como lo vamos a ver más adelante. Así que la pregunta central es cómo se justifica, por lo menos en el contexto teórico, este término general, por decir algo, para aplicarlo a una categoría como el de oro, caballo, azul, objetos con carga positiva, o es o no un término de género natural. Es decir, ¿cómo podríamos decir en la práctica científica que esto concuerda con lo que se está queriendo identificar con aquello que estamos enunciando sobre el fenómeno a observar? Así que pues una interpretación que influye mucho en esta idea sobre género natural ha sido también la que, de acuerdo con Jan Hacking, en 1991, recuperó de parte de John Venn, quien introdujo este término de género natural mucho antes que Hacking, o sea, en 1866. Aunque algunos también se le atribuyen a John Stuart Mill, pero es que en el caso particular de Stuart Mill habla es de géneros de la naturaleza, muy diferente a hablar de géneros naturales. Es la que, según, de acuerdo pues a John Stuart Mill, él afirma que en este ejemplo un caballo es un género porque las cosas que coinciden en poseer las propiedades por las cuales reconocemos a un caballo también coinciden en un número elevado de propiedades distintas, como ya se puede identificar. Mill lo que tenía como principal referencia el debate sobre las especies biológicas. Esto nos lo explica Ian Hacking en su obra de 1991, y defendida, no obstante, que no todos los géneros pueden ser considerados como géneros en la naturaleza, o sea, en el contexto mismo de lo que se está queriendo explicar. Entonces aquí vamos viendo que se trata en ese sentido de la necesidad de hacer una precisión
en la forma como se expresa o se hace el argumento, y además por el lado de lo que en otras ocasiones hemos hablado con relación a la filosofía del lenguaje, de la necesidad de una precisión. Entonces, siguiendo en este nivel como de ir aclarando por qué ese concepto de género natural, también está lo planteado por Quine, quien presenta pues una argumentación un poco más flexible de este criterio para distinguir géneros naturales de los no naturales. Pues él asocia ya esto es con la naturalidad de estos géneros, con la idea de similitud. ¿Sí? Vamos abordando ya otros niveles de comprensión, lo que permite una interpretación más amplia de lo que constituye ese criterio de género natural. Listo. Sí, mira, Astrid, es que de acuerdo con este desarrollo que vamos haciendo, y esto para quienes estén posteriormente presenciando el video y para pues, la audiencia que tenemos ahora, resulta que ese concepto de naturalidad que tiene un origen metafísico y que parte desde la vista del conocimiento cotidiano, llega un momento en que no se puede sostener habida cuenta de que existen, llamémoslo así, objetos que corresponden a conceptos dentro de teorías que se vuelven mucho más artificiales, porque por ejemplo, si hablamos acerca de la carga eléctrica de un electrón, entonces podemos decir que la carga eléctrica de un electrón necesariamente es un género natural o es un género artificial, porque es que el carácter negativo o positivo de la carga se lo hemos dado de manera porque naturalmente así aparece en la naturaleza o porque convencionalmente la práctica de los experimentadores científicos dio para que se hiciera esa clasificación de esa manera. Entonces, en la medida en que se va haciendo más sofisticada, llamémoslo así, la ubicación de los conocimientos dentro de las teorías científicas, y aquí el concepto de teoría científica necesariamente se relaciona con la construcción de conceptos sobre enunciados observacionales y enunciados teóricos, Astrid, hace que se nos complejice el asunto, porque los enunciados observacionales necesariamente tienen una carga teórica, como lo han mostrado a lo largo del tiempo muchos otros filósofos de la ciencia. Entonces, en esa medida, cuando tenemos un enunciado que habla acerca de un hecho, un objeto que tiene unas propiedades, que tiene unos atributos y características, esos están relacionados con un enfoque de teoría que está anclado a una teoría. Entonces, ahí la idea de género, de clasificación natural, se encuentra enredado, porque ya está basado en una teoría, y las teorías no necesariamente están vinculadas con una visión naturalizada del objeto de investigación del cual estamos hablando, sino es una construcción teórica que se lanza con el propósito de ver si con ella se puede dar una explicación de lo que ocurre en la realidad y contrastada empíricamente, ya sea por verificación, falsación o por metodología de los programas de investigación, pueden dar una explicación que sea, llamémoslo así, fundada, que sea potente, que sea robusta. Y entonces en ese sentido se diluye el concepto de naturalización de un concepto clasificatorio sobre un determinado fenómeno objeto de investigación. Entonces quería hacer como esa referencia para entender que el asunto no es tan sencillo. Y vale decir que este conjunto de consideraciones acerca de los géneros naturales pues muestra lo complicado que resulta hacerse con una idea medianamente clara de lo que son o no son estos géneros naturales o no naturales, y acerca también de la idea que dice la autora de naturalidad que subyace en los mismos.
De hecho, ya el concepto naturalidad muestra una visión metafísica del asunto, porque es como si la propiedad de la naturalidad existiera porque hay un mundo real independiente de la conciencia, que es un concepto netamente pues hipotético deductivo, de carácter aristotélico, yo diría, donde se concibe que existe un mundo real independiente de la conciencia. Y claro, uno entiende y es legítimo dentro de la filosofía de la ciencia y en la filosofía general que esto exista. Entonces, siguiendo esta línea de argumento que hace la autora, se puede decir que una propuesta de análisis metateórico, es decir, de una teoría sobre la teoría, en otras palabras, una interpretación del conjunto de las propuestas teóricas de género natural que conforman el debate actual dentro de la filosofía de la ciencia, pues resulta de gran interés. ¿Y por qué razón? Porque es que en alguna medida esto va a permitir tanto a los científicos como a los filósofos de la ciencia entender por qué cierto tipo de fenómenos dentro de las distintas ciencias se caracterizan con una determinada denominación y se pueden, llamémoslo así, estudiar a través de determinado tipo de métodos. Entonces viene aquí tanto el carácter metafísico u ontológico, como dice el artículo, y también el asunto metodológico de cómo se construye el conocimiento de ello a través de la experimentación, los registros, la observación directa, la prueba de experimentos, los tipos de diseño experimental para poder obtener resultados, etcétera, que están vinculados con las características que tenga ese objeto o fenómeno que se está investigando. Entonces, por eso el debate que se da tiene sentido. La noción de género natural genera confusión, muy cierto, y muchas dificultades a quien se propone comprenderla en la actualidad. Y eso hace que sea difícil, hoy por hoy, determinar cuál es el estatus o carácter ontológico de los géneros naturales. Y lo cual ha mostrado, por lo tanto, una cuestión necesaria que hay que dilucidar para poder avanzar en la reflexión filosófica sobre la práctica científica, sobre el quehacer de la actividad científica. De esta manera, el poder clarificar el horizonte implícito que acompaña a la noción de género natural defendida en cada una de las propuestas teóricas o visiones de género natural que conforman el debate, pues puede permitir situar una discusión contemporánea que sea más clara y comprender por qué surgen tantas controversias y desencuentros entre los que participan en este tipo de discusión filosófico-científica sobre los géneros clasificatorios dentro de la ciencia. Para ello, pues yo creo que dentro de lo que vamos desarrollando, primero podríamos fijarnos en el análisis del debate sobre los géneros naturales que propone Raydon, que ya mencionamos hace un rato, quien recientemente ha defendido la utilidad y el valor epistémico de la idea de género natural en la filosofía de la ciencia, cosa que ha, por supuesto, el propio Raydon con MacLeod, Raydon solamente, el propio Ereshefsky y Raydon nuevamente en 2010, 2013 y 2015 han defendido. Particularmente Raydon ha simpatizado con una concepción de género natural informada por las prácticas científicas. O sea, él no simplemente se inventa la idea de género natural, sino que dice que la construcción de un género natural sería defendido desde la perspectiva de lo que vaya arrojando la práctica científica. Y si dentro de las prácticas científicas, a través de experimentos, observaciones sistemáticas, métodos de contrastación, se puede ir determinando cierto tipo de entidad resultado de esa observación y que se pueda clasificar con un determinado nombre para poder ser estudiado,
pues eso valdría y esa sería esa inicial propuesta, lo que se podría entender como una especie de metafísica naturalizada. ¿Por qué metafísica naturalizada? Porque es que a partir de la práctica científica lo que se haría es observar cómo es el comportamiento de los filósofos y científicos que están estudiando un determinado objeto y en la medida en que lo van configurando en su clasificación, entender que esa clasificación que resulta determinándolo con un nombre específico, con unos rasgos, atributos y características específicas para ser estudiado, ha sido resultado de un proceso natural de indagación, que es el que dice, mire, si ve, efectivamente, eso está ya afuera del mundo y es digno de estudiar y podríamos decir que se refiere a una idea de un género que nació naturalmente a partir de la indagación por las prácticas de investigación científica. Y se puede decir, dándole la palabra pues a Astrid, que el objetivo principal de esta discusión es desarrollar y refinar el análisis propuesto por Reydon sobre el debate actual acerca de los géneros naturales. Y se trata de elaborar una propuesta que permita una mejor comprensión de esta discusión filosófica capaz de clarificar los usos, las expectativas que genera el debate y el significado de los términos género natural y naturalidad. Esto no significa que sean las posturas nuestras, sino que queremos trabajar estos conceptos de tipo técnico, filosófico, científico, que de alguna manera afectan la manera de la comprensión natural que puedan tener los científicos en el desarrollo de sus actividades de investigación. Y en esa medida, pues le cedo la palabra a Steve para que continúe pues, con la idea de la exposición de Reydon. Perfecto, gracias. Bueno, ya esta primera parte que hemos desarrollado, pues está dado a ser como una perspectiva de que en sí mismo el término no es fácil de abordar ni tiene una única forma de entenderse, sino tiene como una pluralidad o polisemia, diríamos. En otro apartado o en otro momento de la discusión que plantea la doctora, expone pues también y analiza la forma crítica de este análisis propuesto recientemente por Reydon. Y esta pues también con ellos lo que se permite es argumentar que la distinción entre una aproximación metafísica y una aproximación epistemológica de Reydon es problemática, tiene sus dificultades y que lo que realmente distingue pues a ambas líneas, lo epistémico de lo metafísico en su trabajo, es una línea de naturalidad, y coloquémosla entre comillas, de cada una de las corrientes principales que conforman el debate que aquí asume Reydon. Y luego va una vez que se hace como un desarrollo de estas aproximaciones, se elabora la autora elabora pues una propuesta de ella acerca de una manera original de cómo hacer un análisis ya de orden metateórico en relación a este debate sobre géneros naturales, que aunque basada parcialmente en lo que propone Reydon, también introducen nuevos elementos con el fin también de tener en cuenta esas limitaciones planteadas por el autor, pero que se pueden salvar, digámoslo así, o ver en otra perspectiva. Entonces, en ese orden de ideas, tomando en cuenta pues el análisis que ella ha indicado, pues indica o muestra que ese trabajo realizado por Reydon en el año 2010, además de defender la importancia que tiene esa idea de género natural para el caso específico de la filosofía de la ciencia, presenta pues un análisis de orden metateórico del debate actual sobre géneros naturales. Y en ese análisis, pues Reydon lo que hace es identificar esas dos corrientes de las cuales se mencionó hace un momento en su trabajo, que él mismo pues denomina como una aproximación metafísica a la una y en la otra una aproximación de carácter epistemológico
con los cuales se interpretan y abordan un mismo problema filosófico de manera distinta. Y pues hace la argumentación en relación a qué es lo que se está entendiendo por una aproximación metafísica para el caso pues que está colocando como estudio, que es el de género natural, y así las cosas, pues aproximación metafísica sobre el término géneros naturales se concibe como aquello que es real o como si estuviéramos mencionando géneros que son reales y que existen en la naturaleza independientemente de la observación y el entendimiento humano, como lo decía Francisco, algo que está afuera, que está de manera externa y que existen como tal están allí independientemente de una conciencia o de un observador. Esto es heredado pues de la perspectiva platónica y aristotélica que asume unos supuestos y por eso se llama metafísico como tal que acompañan con los siguientes argumentos. Los argumentos son, el primero, en la naturaleza las cosas están agrupadas en géneros de acuerdo con su esencia real. Entonces ahí se está asumiendo que, de nuevo, independientemente de una conciencia, de un observador, ellos son reales como tal. Un segundo argumento, la identidad de género de cada clase particular es única. Y en tercer argumento, existe una clasificación única formada por géneros naturales que reflejan el orden natural de las cosas en el mundo. Entonces, concuerda perfectamente con lo que ya Francisco nos estaba exponiendo con respecto a la manera como la metafísica aborda los objetos bajo observación. Y aquí entonces el problema central que se va a evidenciar en el trabajo planteado por Reydon es de carácter precisamente metafísico, partiendo del presupuesto que afirma que los géneros naturales están ahí afuera y que cada género natural está delimitado por su correspondiente esencia real. O sea, los teóricos de la aproximación metafísica, como que sobre ello se puede decir que existe, que es, porque de ello también se puede construir una teoría, y aquí es donde entonces teóricos como Ellis, como Garvey, pues se enfrentan a cuestiones tales como que se debe concebir y formular la idea de membresía natural y esencia real, o qué tipo de esencia real corresponde con los distintos tipos de géneros naturales. Sí, muy bien, Astrid. Quiero hacer énfasis para los presentes y para quienes vean posteriormente el video, que este enfoque contrasta de manera, llamémoslo así, radical frente a otra concepción que también está muy en boga actualmente, que es la del constructivismo científico, que está derivado de las posiciones de Fleck sobre la idea de pensamiento de la comunidad científica o la visión historicista de Thomas Kuhn acerca de la noción de paradigma o matriz disciplinar, donde se considera que son las circunstancias históricas, sociológicas, políticas, económicas, las que le dan los elementos de interacción y pensamiento a la comunidad científica para que ellos definan qué son objetos de investigación dentro de sus determinadas ciencias. Eso contrasta con esta visión que estamos viendo, que son muy propias del llamado realismo científico puro y duro, que consideran que hay un principio metafísico
de un mundo real objetivo, independiente de la conciencia que está ahí afuera, y lo que hace la actividad científica con los científicos es hacer una aproximación que puede ser acumulativa o puede ser transformativa. Ahí hay varias posturas de distinto tipo de realismo, ¿no? Hay unos realismos más críticos, hay unos realismos muy ingenuos también, hay unos realismos constructivos. Entonces, quería hacer ese señalamiento para que se entienda que lo que estamos describiendo en el día de hoy son los fundamentos ontológicos, metafísicos, ontológicos y epistemológicos de lo que el realismo científico tiene en sus distintas formas, y que en esa medida es porque se entiende que se construyen categorías, objetos de investigación o entidades entendidas como objetos de investigación en las distintas ciencias desde esta perspectiva del realismo, que no es la única manera, reconocemos, porque existen estas otras formas histórico-constructivistas también de las categorías científicas. Quería señalar eso. No sé si quieras continuar o... Sí, bueno, para terminar un poco esta idea de Reydon en relación a esa visión metafísica, donde pues ya expuse esos tres elementos, y es que para Reydon es que con esta aproximación, pues lo que vemos desde luego que es deficiente por también esta otra perspectiva que estás mostrando de tipo constructivo, porque pues ella resulta una perspectiva demasiado limitada, en particular a lo que se refiere a género natural. De acuerdo pues con el autor, este proyecto o propuesta teórica que lo que busca es resolver esa línea de trabajo que requiere resultados en la perspectiva epistemológica, y pues esta aproximación como tal metafísica lo que trata es de circunscribir esa dependencia con el establecimiento de criterios a priorísticos, o sea, como ya prefijados, como por ejemplo el hecho de afirmar de que todo género natural tiene una esencia real en uno de esos tres elementos con los cuales sostiene ese argumento. Entonces, también lo entiendo o bueno, la reflexión que hago aquí o me lleva a pensar con lo que dice este autor, pues que es como también uno de los juicios o criterios que más comúnmente se tienen en las prácticas científicas. No es la única, pero sí es como la que con más frecuencia se encuentra en los trabajos que realizan grupos o en los trabajos de investigación, de asumir que hay un mundo afuera, que este es real y que como tal, pues podemos de alguna manera acceder a la esencia, a lo numérico. Y Reydon, pues en ese caso identifica también que otra línea de trabajo que es en consonancia con las ideas de John Locke y en general con el empirismo británico del siglo XVII, en la que denomina aproximación epistemológica, donde la idea o la línea de interpretación de género natural son considerados como agrupaciones particulares realizadas por el ser humano con el propósito de que resulten útiles en determinados contextos. Entonces aquí ya tienes otra connotación más de carácter aplicativo, donde el problema es de tipo más epistémico. La meta o el propósito de los teóricos de la aproximación epistemológica, como lo son Boyd, es comprender cómo y por qué ciertas agrupaciones de particulares de particulares resultan ser más apropiadas que otras para la predicción y la explicación que es parte del ejercicio científico. Y en ese caso Reydon refiere a que esta aproximación epistemológica es también deficiente por ser demasiado liberal, de acuerdo para el planteamiento que él ya venía haciendo. Y al contrario de lo que ocurría en la aproximación metafísica, en esta línea no se determinan criterios claros para distinguir entre géneros naturales genuinos y géneros de otro tipo. Entonces, es como una discusión al interior mismo de las perspectivas metafísicas sobre el criterio de género natural, y Reydon pues defiende sus planteamientos o sus ideas a partir de decir que
puede parecer que hay dos líneas de pensamiento separadas sobre dos problemas distintos, pero pues esto sería más bien una mala interpretación de ese objeto o ese problema, ya que las dos líneas de pensamiento contribuyen de diferente manera a abordar el mismo problema, es decir, cuando lo vemos en el sentido de lo epistemológico y en el sentido de lo metafísico. Para Reydon, ambas líneas de trabajo son aproximaciones a un único problema, aunque no especifica en qué consiste este problema, y Reydon deja claro que hay una conexión entre esas dos líneas de trabajo. Entonces, si por lo menos si quisiéramos hacer alguna contraargumentación a Reydon, podríamos de pronto hacer inferencias equivocadas, dado que él no deja muy claro algunos argumentos, y ahí pues también hay que hacer tener cuidado, ¿no? Frente a la manera como se evalúan los argumentos. Así que lo que hace Reydon es que concluye que la principal diferencia entre estas dos aproximaciones está en la propiedad que cada una otorga a cuestiones de tipo metafísico o epistémico. Sí, sí, sí. Sí, claro, hay una aproximación en relación con la propiedad, pero si te das cuenta también esa aproximación es con respecto a la prioridad, Astrid, que cada una otorga a las cuestiones de tipo metafísico o de tipo epistémico. Míralo tú. Sí, 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 claro, porque en este caso pues es desde el ángulo donde cada uno se para con esa certeza de querer defender pues el argumento, claro que sí. Bueno, entonces por ese lado, Reydon pues defiende que las líneas de trabajo, la metafísica y la epistemológica pues abordan ese mismo problema y convergen al responder a unas mismas cuestiones desde enfoques e intereses distintos. Esto es, pues ambas líneas son en sí mismas complementarias y de hecho, según el autor, pues la propuesta metafísica de género natural lo suficientemente es aceptable y que debería responder pues satisfactoriamente a cuestiones que se plantean desde la línea epistemológica o desde la línea metafísica, o sea que entre las dos hay lo que tú estás diciendo, según desde el ángulo donde se esté haciendo el planteamiento. Así que la idea de género natural, como se había dicho al comienzo, pues sigue siendo en el caso de Reydon una perspectiva ambigua que por tanto pues también plantea este tipo de desacuerdos entre los mismos autores que hacen los debates en el fondo de la discusión, así que pues no hay un consenso sobre lo que cada una de estas corrientes entiende por el concepto o el argumento de lo natural. Así que por esta razón, antes de enfrentarnos a cuestiones de qué son géneros naturales, lo que vale es abordar cuestiones de tipo de qué se entiende, o yo diría, cómo entender el criterio de género natural y así pues hacer un análisis más de tipo metateórico, que es la propuesta de la doctora, con la que pues la presentada por Reydon es un paso previo y también necesario para comprender este debate que hay en el momento, para clarificar los usos, los significados del término, abordar la manera de cómo puede ser más efectiva la discusión y también en su momento una aplicabilidad que permita pues el trabajo más de consenso entre los integrantes de la filosofía de la ciencia. Pues muy bien, vamos a hacer rápidamente la presentación de una crítica a esta teoría de Reydon sobre género natural desde la perspectiva metafísica y desde la perspectiva epistemológica, para poder abordar la propuesta que hace la profesora en relación con un enfoque que denominaría integrador. Entonces, muy brevemente vamos a hacerlo y vamos a decir que, reconociendo la importancia del análisis de Reydon, se debe señalar que esta propuesta no está exenta de problemas. Evidentemente ya hemos tocado o picado algunos. En particular, hay al menos dos razones principales por las que esa distinción que hace Reydon entre la corriente metafísica y la epistemológica resulta inadecuada
para dar cuenta del estado actual de la discusión, teniendo en cuenta que una es hipotético-deductiva y la otra es de tipo inductivo. La hipotético-deductiva es la metafísica y la de tipo inductivo es la epistemológica, pues basada en el concepto del empirismo inglés. En primer lugar, esta distinción de Reydon reduce la dimensión metafísica de los géneros naturales al marco metafísico de tipo esencialista. En consecuencia, la línea de trabajo que Reydon denomina metafísica sería en realidad una línea de tipo esencialista, lo que obvia la dimensión metafísica que también subyace en los enfoques que no son esencialistas, como es el caso de la propuesta de Boyd, que entiende los géneros como agrupaciones homeostáticas de propiedades y que es una propuesta teórica que posteriormente, si alcanzamos, podemos presentar. En segundo lugar, no es posible distinguir entre las aproximaciones netamente metafísicas o de las aproximaciones epistemológicas, pues son dos aspectos interdependientes en gran medida. La una está enlazada con la otra desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista histórico. Los supuestos metafísicos asociados con las propuestas teóricas de género natural, en particular en lo referente a las formulaciones de la condición de membresía a una categoría, acarrean importantes consecuencias epistémicas. Y por supuesto, lo epistémico acarrea consecuencias de tipo metafísico porque son las generalizaciones de orden teórico que van a estar ahí implicadas al final si se hace una construcción de tipo inductivo. De hecho, la formulación en términos metafísicos de un criterio de membresía, que sería un criterio clasificatorio, le añade dirección, orden y significado a los proyectos de investigación de tipo particular que van hacia la práctica científica. De la misma manera, como se muestra posteriormente en nuestra conversación, algunas teorías de género natural combinan aspectos de tipo metafísico, pero también los de tipo epistémico. ¿Por qué? Por esa relación que dijimos que hay entre lo metafísico y lo epistemológico. Por lo que una distinción que sea dicotómica, que separe estas características, resulta forzada, porque en los hechos de la realidad no es así. Y si el propósito consiste en comprender y reflejar la configuración actual del debate sobre estos géneros, pues no sería lo más adecuado presentarla como una relación dicotómica o de ruptura entre lo metafísico y lo epistémico. Entonces, las tesis principales que se definen en este trabajo de discusión y presentación que estamos haciendo tienen que ver con la distinción entre la aproximación metafísica, la aproximación epistemológica de Reydon, lo cual genera una problemática que determina de una manera que es la menos adecuada de la configuración del debate actual acerca de los géneros naturales de tipo clasificatorio para el caso de las ciencias. Lo que realmente distingue a ambas líneas de trabajo no es una cuestión de simple prioridad entre las cuestiones metafísicas o epistemológicas, sino la idea de una naturalidad que cada una de estas líneas asume. Entonces, a continuación, se va a ver un análisis alternativo que la autora presenta a partir de varios de los filósofos de la ciencia que ya se han mencionado, más unos nuevos, que implicarían un análisis alternativo, donde habría una concepción unitaria, una concepción integradora y una concepción que denomina promiscua. En ese sentido, pues le cedo la palabra a Astrid para que continuemos con la disertación y presentar esta visión alternativa de la construcción de géneros naturales en las prácticas clasificatorias dentro de la filosofía de la ciencia. Perfecto, entonces aquí venimos a la parte de ese análisis que ella nos hace, y es que en líneas generales, pues estos autores que toman postura en una u otra dirección, pues están los de la visión unitaria, que ya mencionaste, quienes defienden que hay una
único o un único modo de clasificar las cosas en géneros de manera natural. Hay los de la concepción integradora que sostienen que hay un modo integrado más sofisticado que combina varias maneras de, digamos, entre comillas, cortar la naturaleza por sus juntas, como por sus apartados. Y esto es pues agrupar naturalmente las cosas en géneros, ya que según estas concepciones los géneros naturales apelan a una identidad de tipo que es realizable de manera múltiple. Y esta tercera alternativa, que es la concepción promiscua, que renuncia a una idea de membresía natural establecida de manera a priorística y se defiende que existen muchos modos naturales o adecuados de agrupar las cosas en géneros que dependen en gran medida de los intereses teóricos que motivan a la investigación, o yo diría a los investigadores, a la comunidad científica, como dijiste ahorita en la comunidad de pensamiento de Fleck. Más concretamente, entonces, mirando la primera propuesta, que es como tal la concepción unitaria, aquí encontramos a los autores que ya se habían mencionado, como son Ellis, Beer, Garvey, agrega David, Lowe y Kripke y Putnam, quienes además pues se podrían agrupar bajo la etiqueta de concepción unitaria de género o en relación a lo que estamos viendo de la categoría de género natural, porque ofrecen una única respuesta a cómo agrupar los fenómenos, entidades, ya sean entidades, objetos, procesos, que se enmarcan en lo que estamos nombrando como géneros naturales. Así que esta concepción resulta de una sola respuesta a la cuestión o a la pregunta de qué tipo de cosa es un género natural o cómo podríamos caracterizar o dar rasgos, características y atributos que nos permitan decir esto ya es lo que llamaremos género natural. En esta línea, pues la naturalidad de esos géneros apela a la idea de membresía natural que subyace en esta concepción, la cual es entendida como la esencia o el sentido que ya Aristóteles había dado de antemano. Y este conjunto de propuestas unitarias está íntimamente ligado a la perspectiva de esencialista, lo que significa, por un lado, se considera que la esencia es la condición necesaria y suficiente para determinar la identidad de tipo, delimitando a su vez al género, y por otro se afirma que la esencia explicaría la presencia de las propiedades típicas que encontramos en los miembros del género en cuestión. Es decir, como si pudiéramos ir a lo numénico, a la esencia de las cosas, para poderle decir son o no son propias de este tipo de clasificación. Así que todo aquel género que cuente con una condición de membresía que se ajusta a esta idea de esencia, pues será considerado como un género natural genuino. En resumen, si nos preguntamos cómo podemos decir cuál es el criterio de membresía apropiado para agrupar y dividir estas cosas en términos de género y siempre de un modo natural, la respuesta de acuerdo con esa concepción unitaria va a ser que se centra en la idea de la esencia. Y esto, que la esencia es el criterio que nos orientará a la hora de identificar géneros que son naturales, cosa que muy complicada, porque ¿quién determina dónde está la esencia? ¿Sí? Entonces, Sí, así yo quiero insistir pensando quienes estén viendo este video, es que el concepto aquí de género natural, eso lleva a, eso es un problema de la autora, porque es que cuando habla de género o género natural, puede confundirse con los conceptos de género en otras áreas de la ciencia. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales. Aquí hablamos de género natural al conjunto de rasgos, atributos y características que un objeto o un hecho o un fenómeno que hace parte de un conjunto de
componentes del mundo real que estudia una determinada ciencia, permite clasificarlo como tal, como un fenómeno. Cuando habla de género, es como una generalidad de rasgos, atributos y características que tiene un fenómeno y que lo amerita como digno de estudiar dentro de una ciencia. A eso denominamos género natural para que se entienda claramente. Me preocupa mucho que quede como una discusión o un discurso o una disertación supremamente abstracta donde las palabras no se pueden concretar. Por eso quería hacer este énfasis sobre qué se entiende por género natural. Exactamente, y ahí también pues cae en una de las críticas que está haciendo, ¿no? La misma autora. Bueno, la segunda interpretación o argumentación que está en el debate está relacionado con las teorías de género natural en la perspectiva de concepciones integradoras, que es la que habíamos anunciado también. La propuesta presentada por Boyd, Wilson en conjunto con Brigat y Barquet en el 2007, Schlalidi 2013 y Slater 2014, pues lo que hace es situarse en el término de categoría, considerando que todas ellas son integradoras porque tratan de ofrecer una explicación en un marco teórico unificado, aunque también pues flexible, que dé respuesta a la cuestión sobre la naturaleza de los géneros naturales. Aquí pareciera que hubiera como más amplitud o flexibilidad, pero pues también está eh, llena de algunas dificultades. Entonces, pues no sé si sería chévere si sigues un poco avanzando allí. Bien, entonces, en relación de esa propuesta teórica de género natural llamada integradora, lo que hacen es, como decías Astrid, flexibiliza la idea de membresía natural. Cuando hablamos de membresía, estamos diciendo que los científicos agrupan como miembros los rasgos, atributos y características a una supuesta esencia que tiene el fenómeno que se va a estudiar. Y eso se encuentra en una concepción que se denomina unitaria. Aquí, entonces, la membresía natural no apela a una idea de una esencia en el sentido clásico aristotélico como una generalidad, sino más bien a una condición de membresía de carácter disyuntivo. Desafortunadamente, la autora no explica a qué se refiere con ese concepto de lo disyuntivo. Esto conduce a entender la identidad de tipo asociada a cada género, o sea, conjunto de características de determinada forma, como algo que es realizable de manera múltiple. Tampoco lo explica con claridad, desafortunadamente. Pero dice que, por ejemplo, según Boyle, los géneros naturales entendidos como agrupaciones homeostáticas de propiedades están determinados por una agrupación o familia de propiedades que están presentes en las instancias que tienden a darse juntas. De hecho, la generación o aparición conjunta de propiedades de un fenómeno que es digno de estudiar es el resultado de una suerte de homeostasis que no explica por qué, pero trata de decir que es la presencia de algunas propiedades que tiende a favorecer bajo unas circunstancias apropiadas, que tampoco explica, la presencia de otras, que es decir, que cuando aparecen unas, aparecen otras y se forma así una especie de familia de propiedades que identifican un determinado fenómeno que es objetivo de ciencia y que le genera cierta estabilidad. Esto queda supremamente gaseoso a mi juicio y no le da una explicación clara ni a los científicos ni al público en general. Puede ser que dentro del lenguaje metafísico de ciertos filósofos pueda quedar claro, pero no para la comunidad en general que está interesada en entender esta visión integradora.
Bien, esto ocurre regularmente debido a que hay mecanismos de causalidad, es decir, de ley de causa y efecto, que hacen que la aparición de unas propiedades pues refuerce la aparición de otras. Y cuando hablamos de las propiedades estamos hablando de los mismos rasgos, atributos o características que identifican un fenómeno objeto de investigación. De esta manera, los miembros de estos géneros naturales exhiben combinaciones de propiedades que son resultados de la acción de mecanismos homeostáticos que pueden ser intrínsecos o extrínsecos, es decir, estar basado en relaciones. Se puede apreciar que al igual que en el caso de la concepción esencialista unitaria de género natural, aquí también se asocia la idea de género natural con una dimensión de causalidad. Y esto tiene que ver con ese fundamento hipotético deductivo de naturaleza aristotélica que hay en esas concepciones metafísicas sobre lo que es los géneros naturales para poder construir objetos de investigación que permitan que la comunidad científica los identifique y los estudie. Sin embargo, Boyd reinterpreta también la dimensión causal y la reformula en los aspectos metafísicos que han sido asociados con los géneros naturales, ofreciendo una caracterización de estos géneros sin la necesidad de recurrir a propiedades esenciales. Entonces ya no hablaría metafísicamente de esenciales como propiedades necesarias, suficientes y que explican las propiedades típicas de los miembros que conforman un determinado género natural que se esté tratando de definir o validar. Boyd, al igual que sus seguidores, ofrece una solución disyuntiva al problema y vamos a ver en qué consiste. Esto es, se trataría de un criterio de pertenencia que es disyuntivo dentro de los límites que marca en el marco teórico pues, que adopta Boyd. La agrupación de propiedades causada por un mecanismo homeostático permite que esté o no esté. Yo considero que el carácter disyuntivo está en eso, que esté o no esté dentro de la agrupación de propiedades. Esto implica que distintas combinaciones de las propiedades de una misma familia de propiedades puedan apuntar a la misma identidad de tipo única para cada género natural. De todas maneras, observo que esta visión integradora no es suficientemente clara para una comprensión filosófico-científica que permita dilucidar, por ejemplo, para los científicos cómo pueden trabajar técnicamente en la precisión o clarificación de los rasgos, atributos y características de un objeto de investigación que permita ser construido a partir de una concepción donde se integre lo metafísico con lo epistémico. No lo veo claramente. Entonces, en ese sentido, yo observo que esta visión integradora no es suficientemente clara y hago una crítica a ello, porque la propuesta integradora, a diferencia de lo que ocurre en la concepción unitaria, la primera que se presentó, la teoría sobre la membresía natural de los géneros naturales está condicionada y es parte relativa a las distintas demandas de acomodación. ¿Pero de acomodación de qué o de quiénes? En la concepción unitaria, la idea de membresía natural coincide con la idea de esencia tradicional o aristotélica, esa de tipo genérico. Y esta es independiente de los intereses epistémico-pragmáticos de la investigación. En cambio, dentro del campo de la concepción integradora, esos intereses epistémicos y pragmáticos de la investigación estarían involucrados. Que sería un poco esa intromisión de esa concepción que yo señalaba de los grupos históricos constructivistas, pero no está claramente dicho acá. Y eso hace que no sea suficientemente clara la explicación. Entonces, ahora miremos un poco lo que plantea Dupré, que lo habíamos anunciado hace un rato, en publicaciones del año 93 y del 2002, acerca de lo que se llaman las concepciones promiscuas.
Por un lado, Dupré, por otro, Ian Hacking, que es muy conocido y que hemos mencionado en las tertulias muchas veces, y de Magnus, son los autores que, según nuestra profesora española, plantean las concepciones promiscuas. Y lo señala de esta manera, pues en contraste con lo que ocurre con las concepciones integradoras y la esencialista, estos autores consideran que la naturaleza de los géneros naturales debe entenderse en un sentido pluralista y heterogéneo. Así, en la opinión de estos autores existirían múltiples respuestas para abordar la cuestión: ¿qué tipo de cosa es un género natural? ¿Qué cosa es aquello que permite que yo construya un objeto de investigación y que lo construya de una manera que considere que naturalmente sí existe allá afuera de mi conciencia como investigador, y que los otros investigadores también permiten construirlo y entrar en consenso de que sí efectivamente existe ahí? Todo esto ya que la naturalidad de estos géneros no apelaría a una idea concreta de membresía natural por sí, expresada en términos generales, esto es, en términos de esencia tradicional o la del criterio disyuntivo que se planteaba en la concepción integradora. En consecuencia, pues no asumen ellos el compromiso con una determinada idea de membresía natural, como ocurre con los dos primeros casos que presentamos. No teorizan sobre una idea única de membresía natural, sino que admiten múltiples posibilidades. En esta concepción promiscua consideran que hay muchas maneras de agrupar los fenómenos de los géneros naturales, y aunque no lo dice la autora, aquí pudiera uno decir que están relacionados con que los objetos de investigación de las distintas ciencias tienen formas, modelos, maneras de hacer que los científicos se aproximen al mundo de los hechos que estudian de una manera distinta, porque los objetos de investigación de las distintas ciencias también son diferentes. Una cosa es estudiar física cuántica y otra cosa es estudiar historia medieval en lo que hoy se considera como la República de Rusia. ¿Qué ocurría en lo que hoy se denomina la República de Rusia en el medioevo? Estudiar eso es muy distinto que estudiar el sistema estándar de subpartículas atómicas. Claro, los objetos de investigación son distintos, y entonces el poder agrupar naturalmente unos rasgos, atributos y características como un género específico de tipo natural no es lo mismo en un caso o en el otro, porque son objetos de investigación diferentes. Y parece que esta concepción promiscua, al admitir de que existen diferentes maneras de poder construir objetos de investigación entendidos como generalidades naturales, es decir, conjuntos de rasgos, atributos y características que proceden del mundo y que permiten construir unos objetos de investigación, pues no son de la misma manera en todas las ciencias. De modo que a la hora de decir cuál es el criterio de membresía para un objeto de investigación apropiado para cada uno de esos autores, pues ellos renuncian a un criterio basado en la membresía natural y se fijan en las demandas de la acomodación y en los aspectos epistémicos y pragmáticos propios de las prácticas clasificatorias en las distintas ciencias específicas. Por lo tanto, y volviendo al objetivo que hemos venido discutiendo acá, en contraste con lo que afirmaba Raydon, atendiendo a este nuevo análisis que es de tipo metateórico, no parece probable que una respuesta metafísico o esencialista de género natural sea suficientemente elaborada, como lo pretendía Raydon, y que ésta pueda responder a cuestiones que se plantean en otra línea de trabajo que se pueda desprender de ese tipo de discusión. Y esto se debe básicamente a que en la primera línea que hemos presentado se compromete con supuestos metafísicos de tipo esencialista, que la segunda y la tercera línea rechazan, por lo tanto, los géneros naturales que cada una de las líneas reconoce como tales, y que no son aceptados como naturales en las otras dos líneas.
En otras palabras, las clases de los géneros naturales de las distintas concepciones no son coextensivas, es decir, no corresponden al mismo tipo de significado que cada una de las concepciones tienen. Y así, de acuerdo con el propio Jan Hacking, muchas de las teorías de género natural que se encuentran en el debate actual de la filosofía y la ciencia son incompatibles, y yo diría inconmensurables, no se pueden comparar, porque son construidas de una manera distinta y también que corresponden a distintas ciencias. Entonces, en esa medida, uno se puede preguntar en qué medida entonces podemos clasificar que un conjunto de rasgos, atributos y características, pudiéramos decirlo, son géneros naturales. Esta pregunta nos queda ahí planteada y entonces, pues no sé, yo le quisiera dar la palabra a Astrid para ver qué nos dice acerca, pues en qué sentido son estos géneros naturales, si realmente podemos hablar de esos géneros o no. Desde luego que pues aquí ella entonces se va como haciendo unas ampliaciones por la claridad que había dado anteriormente la autora, que van haciendo como pequeños cierres, ¿no? Y entonces en estas características, una de las principales virtudes de esta propuesta que se está planteando sobre el análisis de que muestra que pues el debate sobre géneros pueden ser naturales al menos en tres sentidos distintos. Y vamos a ver cuáles son esos tres sentidos que ya de alguna manera se han dado en los argumentos anteriores. El primero tiene que ver con los géneros naturales en el sentido esencialista, perdón, donde los géneros naturales tienen pues esencias reales, ¿sí? En el sentido ya metafísico, y son naturales en función de que son de su esencia real, y es decir, que siempre y cuando el criterio de membresía del género se ajuste a la definición propuesta en este marco esencialista. O sea, tiene que tener, son esas características que se vienen dando de lo que es entender el mundo allá afuera, de manera externa. Los teóricos y seguidores de esta línea, de los cuales se mencionaron hace un momento, teorizan sobre la formulación apropiada de esencia real. Vaya uno a saber entonces qué es lo apropiado y qué es lo inapropiado. Cabe añadir que de acuerdo con la concepción unitaria, la naturalidad es una cuestión de todo o nada que se expresa en términos de membresía natural y que determina claramente si un género es o no natural, excluyendo la gradualidad. Los géneros naturales son independientes de nosotros y están ahí afuera en la naturaleza, y nuestra labor consiste en reconocerlos e identificarlos. De acuerdo con esta concepción, pues definitivamente queda muy al arbitrio de qué es lo que están entendiendo cada uno de esos grupos de investigación o investigadores. En relación a la segunda, que es la concepción integradora, pues los géneros naturales son fruto de la interacción entre los intereses, las prácticas humanas y las estructuras causales que son independientes de las prácticas. Allí está la propuesta de Boyd y Keller y otros. Aún así, como ya pues se ha mostrado en esta concepción, es posible identificar una idea de membresía natural que sirve como fundamento a la idea de naturalidad y que en principio puede acomodar aspectos relativos a los intereses humanos. Por lo tanto, en esta concepción, la idea de naturalidad es parte relativa a las distintas disciplinas, ya que cada disciplina cuenta con diferentes familias de propósitos inferenciales y prácticas, y también contempla la idea de membresía natural. Lo que permite decir o lo que significa que en la idea de naturalidad de esa concepción se reconocen y recogen aspectos de tipo metafísico, así como de tipo epistémico, algo que contrasta y no encaja bien con lo que define Reydon cuando distingue entre aproximaciones metafísicas y epistemológicas.
La concepción integradora es de esta manera una posición intermedia que se sitúa entre la concepción unitaria y la concepción promiscua. Y la última, que precisamente la idea de naturalidad subyace la concepción promiscua, no se expresa en términos de membresía natural, sino que tiene relación con la capacidad de predicción y de explicación del género y con el interés teórico que éste despierta. Entonces, es la tercera alternativa y esto es, los géneros naturales son útiles para alcanzar propósitos teóricos, de tal manera que un género es natural cuando se ajusta a los requerimientos epistémicos y teóricos relativos al contexto de la investigación. En consecuencia, la idea de normatividad natural asociada con la idea de naturalidad que resulta de esa línea de trabajo es pues más liberal que en las dos anteriores concepciones porque pues le falta esa fundamentación expresada en términos metafísicos. Y por último, pues señalar que los compromisos metafísicos que se asumen en este debate también varían de una concepción a otra, como el caso de Beer al desarrollar la cuestión acerca de la dimensión metafísica propia de los géneros naturales, al considerar el grado de compromiso metafísico que asumen las distintas propuestas teóricas de género natural en dicho debate. De acuerdo con Beer, se pueden identificar pues varios grados de compromiso metafísico. Entonces vas como agregando cada vez más categorías y va ampliando la argumentación. En este caso, esos grados de compromiso, pues un primer grado de compromiso metafísico se formula en relación con la tesis de la cual afirma que hay distinciones naturales genuinas entre las cosas, es decir, se refiere a diferencias y similitudes genuinas que hay entre las cosas en lo que se refiere, por ejemplo, al aspecto físico. La visión que asume esta tesis de parte de Beer la denomina Weak Realism o realismo débil. De acuerdo con lo que el realismo débil, según Beer, hay divisiones naturales entre las cosas y nuestras actuales clasificaciones que tienen éxito o fallan al identificar dichas divisiones. El segundo grado de compromiso metafísico está relacionado con la cuestión acerca de la idea de membresía. Beer se pregunta si es posible formular una idea de membresía sobre la base de esas divisiones y distinciones naturales genuinas. No es lo mismo una agrupación de cosas que se reflejan similares y diferentes, genuinas, entre cosas o un género que refleja una demarcación natural entre género de cosas. El criterio acerca de membresía natural es un criterio más exigente que refiere a un mayor grado de abstracción en comparación con la idea de distinción natural. Pues la inquietud que a mí me surge cuando leo o presentamos estas cosas es quién determina o cómo realmente se puede determinar en términos de grados ese género natural o esa distinción de lo natural o del concepto de género. Entonces, como muy aleatoria esa argumentación. Después pues, de esta serie de consideraciones, pues lo que se puede apreciar en la primera corriente de la aproximación unitaria es que se compromete claramente con ambas tesis metafísicas formuladas en el segundo aspecto metafísico en términos esencialistas. Mientras que la visión promiscua se compromete claramente con la primera tesis metafísica, pero deja abiertas cuestiones acerca del compromiso con una segunda tesis de metafísica. Vamos viendo ahí esos grados, cómo se relacionan también con las versiones o posturas que aquí se están defendiendo y de hecho que en esta línea la cuestión acerca de compromiso o la línea de formulación metafísica de la idea de membresía queda condicionada a una función que es compleja, a saber, la contribución epistémica del género en función del interés y el contexto particular. Las interpretaciones de la dimensión realista que acompañan a la idea de género natural es distinta en cada caso y esto, además de las diferentes acepciones de la idea de naturalidad,
que explica en parte la confusión y la controversia que se genera en el debate y de lo cual la autora pues quiere mostrar por qué no está definitivamente aclarada la situación. Y se presentan de tal manera pues como unas conclusiones que pues deseo para que nos las Sí, explique. las conclusiones que no van a ser de la autora, sino van a ser de mi parte, de lo que me corresponde, es de una feroz crítica que hago a los filósofos, no de la ciencia tradicional, sino a los filósofos en general que hacen intentos por acercarse a la filosofía de la ciencia, que hoy por hoy se está trabajando en el mundo, que es básicamente la filosofía centrada en las prácticas científicas. Esta profesora indudablemente viene de una tradición, de una filosofía general, de una filosofía cargada de elementos de metafísica aristotélica tomista, eh, probablemente de aquellas que hacen su trabajo desde estudios que funcionan como torres de marfil con respecto al mundo, porque el tipo de lenguaje que utiliza, no me imagino como un biólogo o como un bioquímico o como un físico o como un geógrafo o como un historiador o como un criptólogo o como un paleontólogo pudiera abordar esto para poder en sus propias disciplinas científicas mirar cómo ellos construyen sus objetos de investigación dentro de las teorías que ellos manejan y dentro de los campos específicos de investigación que ellos trabajan. Es supremamente inabordable este tipo de lenguaje filosófico para poder tener una aproximación a las disciplinas específicas de cada ciencia en particular. Es más, a quienes trabajamos en el campo de la filosofía de la ciencia, a mí me resulta en ocasiones repugnante el, el, el estar trabajando con unos lenguajes como los que maneja eh, esta profesora en relación a la construcción clasificatoria de lo que pueden ser rasgos, atributos y características de fenómenos que pueden ser objetos de investigación en cada campo científico. El asunto es que ella trabaja siempre generalidades. Y cuando se trabajan generalidades es como hacer un poco lo que Heidegger hacía cuando hablaba de la nadidad de la nada. ¿Por qué? Porque es que esto no significa absolutamente nada para el público al cual pudieras estar dirigido, que es el público de los científicos de las distintas disciplinas. Incluso para un buen sector de filósofos de la ciencia, por ejemplo, los que están cerca a las concepciones de filosofía analítica de la ciencia, donde la necesidad de precisión del lenguaje, evitar las generalidades y de los lenguajes de tercer nivel, de metateórico, y que se acompañara de más ejemplos que no da. Y ya decía yo, una cosa es, por ejemplo, estudiar la, el objeto, llamémoslo así, el objeto que se llamaría la concepción estándar de las subpartículas atómicas. Esa concepción estándar que reúne 25 subpartículas que tienen que ver entre fermiones, que tienen que ver los fotones, electrones, los muones, todos esos que tienen unas relaciones entre sí, que están vinculados por relaciones matemáticas y de cargas. ¿Cómo es que se ha construido, por ejemplo, esa generación, esa unidad, llamémoslo así, de objeto de investigación? Entonces, ahí ese concepto de generalidad
de demarcación natural que puede darse de una generalidad, tendría que darse con ejemplos o tomar casos en el caso de la astrofísica o de la cosmología. Y si nos vamos dando cuenta, entonces, todo este discurso de las distintas formas, desde Ryden, aunque Ryden me parece mucho más claro que los otros, por supuesto, excuso a Hacking, porque Hacking es muy claro en el planteamiento de que en términos de utilidad uno construye generalidades de investigación a partir de aquello que se puede abordar y se puede intervenir, llamémoslo así. Pero estas otras formas de intentar construir objetos de investigación a partir de premisas generales, de ideas bastante gaseosas de tipo metafísico, hacen muy difícil el acceso en la comprensión y en el interés que pudieran tener. Yo aspiro que quien se haya aguantado hasta esa altura el video pudiera reivindicar de alguna manera la crítica que hacemos de esto, porque indudablemente en el día de hoy ha sido un trabajo pues que tenemos que hacerlo porque es parte de lo que hay en el campo de la filosofía de la ciencia, pero no es del mayor agrado, porque esto parece ser como tragarse un sapo filosófico, indudablemente, pero que valga la pena pues plantearlo, porque en otros videos hemos sido muy precisos y muy claros en muchas cosas. En este video ha sido más difícil, habida cuenta de los contenidos de esa premisa metafísica en la construcción de géneros naturales clasificatorios en el campo de la filosofía de la ciencia, porque es que ni siquiera es en el campo de las ciencias específicas, sino en la filosofía de la ciencia, pero no la filosofía de la ciencia, por ejemplo, de origen analítico, sino en una filosofía general de la ciencia, yo diría hipotético, deductivo, aristotélico tomista. Eso sería la conclusión que yo saco en este planteamiento. Y cedo mi palabra para preguntas, para comentarios o lo que sea que se quiera hacer. Entonces, si de nuestros asistentes también quieren hacer algún comentario o pregunta, estamos abiertos. Bueno, mientras se animan, una de las cosas que me parece que vale la pena así como rescatar y es la importancia precisamente de la precisión del lenguaje, en el sentido de que si pudiéramos tomar esto de criterio de los géneros naturales en una perspectiva de la precisión del lenguaje, en la perspectiva, por ejemplo, wittgensteiniana, una persona escribiría un artículo o se podrá escribir un artículo diciendo, bueno, si queremos tener claridad con respecto a este criterio, establezcamos unas perspectivas como esta y esta, y dejemos delimitado por lo menos unos criterios o elementos que nos permitan ponernos de acuerdo en la comunidad científica sobre lo que vamos a entender por estos géneros naturales, a fin de poder avanzar un poco más en las prácticas, en las metodologías y en la construcción de teoría científica al respecto. Me parece Es que, claro, uno podría decir definición naturalista de objetos de investigación en las ciencias. a partir de Uno las podría, prácticas, por ejemplo. una podría ser, no, de acuerdo contigo, sí, a partir de las prácticas, pero otra a partir de criterios metafísicos. También. O a partir de conceptos a priori, llamémoslo así. Exacto. Eso permite hacerlo más claro, porque al final de cuentas es la construcción de objetos de investigación a partir de. Exacto. Sí, o definición de objetos considerados naturales, ya sea a partir de definición de concepciones a priori o ya sea a partir de investigaciones resultado de la práctica científica. Sí. Que puede ser. No sé, Santiago, pues en medio de este galimatías de cosas, si hay algo que quisieras señalar o preguntar o comentar.
de pronto será que tiene dificultades ahí en la conexión. No, parece ser que Santiago quedó estupefacto. También quedó Quedó paralizado. paralizado por esta forma de presentar. Pues entonces, creo que hemos abordado la temática que estaba propuesta y que por lo menos se trató de dar alguna ilustración al respecto, más sabiendo que también quedan Sí. muchas. Pues para la próxima, quiero anticipar, quisiera compartir con ustedes un artículo sobre filosofía de la medicina. Es un artículo breve, hay que estudiarlo muy bien porque hay que saber muy bien de qué vamos a estar hablando. Yo se los envío para que lo examinen, lo estudien y hablamos sobre eso para la próxima tertulia. Les agradecemos y presentamos excusas a quienes hayan visto el video hasta este momento por las dificultades propias del desarrollo de la temática del día de hoy. Y bueno, muchas gracias también a las personas que están aquí acompañándonos y que en un momento dado también tuvo, por ejemplo, que salir Ricardo, pero sabemos que él está siempre atento a estas tertulias. Entonces, nos vemos en la próxima ocasión y muchas gracias. Muchas gracias.